Muy buenas tardes. Tengo el honor de presentar ante todos ustedes un problema realmente muy grande a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano, como es la intoxicación por fósforo de aluminio. Antes de comenzar a hablar como tal de la intoxicación, quiero hacerles mención sobre algunas características o generalidades que tiene el fósforo de aluminio. Mencionar que la fosfina, que es el metabolito tóxico producto de la hidrólisis que sufre el fósforo de aluminio, fue descubierta a fines del siglo XVIII. Generalmente este es usado como un fumigante sólido y es ideal para la conservación de los granos de cosecha, tanto de frijol como de maíz. Un dato muy importante de este fósforo de aluminio es que no va a afectar la viabilidad de las semillas y que realmente los residuos que dejan son muy escasos en estos alimentos. Además de mencionar que se utiliza a partir de o desde 1930, estas generalmente son tabletas y vienen en presentación de color gris oscuro o algunas de cristal amarillo y están disponibles en una variedad de nombres comerciales, así como también en una alta variedad de concentración. Una de las características principales es que son altamente volátiles y el gas fosfina es incoloro y tiene una particularidad que produce un olor parecido a pescado descompuesto o a ajo concentrado. Popularmente en nuestro país y en la región se conoce como pastilla de curar maíz y frijoles. Como pueden observar en las imágenes, precisamente así son las pastillas de fósforo de aluminio. Estas vienen en depósitos de 10, 20, incluso hasta 50 pastillas, y estas son comercializadas de forma individual. La persona llega a un establecimiento, puede comprar entre 1 a 10, realmente no existe un límite de compra, y generalmente estas se venden sin ninguna medida de bioseguridad, son simplemente las colocan en una bolsa de papel y así las venden. La dosis letal 50 registrada para el fósforo de aluminio ha sido de 20 miligramos por kilo de peso, y la NIOSH, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, da un límite de exposición para la fosfina, que es de 0.3 como promedio ponderado en el tiempo durante un máximo de 10 horas por día en una semana laboral de 40 horas. Y como ya les había mencionado, en el mercado pues existen varias presentaciones que van desde los 500 miligramos hasta los 3 gramos. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a este tipo de intoxicación? Principalmente tenemos el mal almacenaje del producto. En esta representación podemos observar una familia que al finalizar la cosecha pues almacenan el grano básico en contenedores o graneros, también llamados, y dentro de esos contenedores o graneros colocan la pastilla de curar maíz, ¿verdad?, o el fósforo de aluminio, para evitar que lleguen plagas a afectar estas semillas. Entonces, generalmente nuestra población, pues no todo la población que se dedica a la agricultura tienen estos tipos de recipientes. Entonces, ahí es donde puede haber un riesgo de intoxicación por la inhalación del gas fosfino. Otro factor muy importante que realmente es de mucha preocupación, que son los intentos suicidas. Ya más adelante les traigo preparado una gráfica en donde pueden ver que realmente es importante para nuestra población. Y otro factor es el trabajo agrícola como tal, porque en nuestra población pues no existe, nuestros agrícolas no tienen el cuidado ni utilizan el equipo de protección necesario para realmente tener el producto como los plaguicidas, en este caso el fósforo de aluminio. Traigo a la vista, epidemiológicamente hablando, para nuestro país, tenemos esta gráfica que
son las causas principales de intoxicación por fósforo de aluminio. Estos datos son extraídos gracias al BGP-06, en donde pueden observar la gráfica de pastel. El 79% fue de origen por intentos suicidas, el 17% de forma accidental y el 4% de forma laboral. También traigo una comparación del año pasado hasta la semana epidemiológica 21, siempre son datos sacados por BGP-06, en donde podemos observar que hasta la semana epidemiológica 21 tenemos 34 casos de intoxicaciones en comparación al 2022, que fueron 97. Algo muy importante, y me voy a salir un poquito del tema, es que realmente existe un subregistro a nivel del reporte de estos casos por muchas situaciones. Ya sea, una de ellas es porque no notificamos adecuadamente estas intoxicaciones, las confundimos y las metemos dentro de otro diagnóstico, y realmente eso genera un reto para las investigaciones para sacar este tipo de estadísticas. Entonces, uno de nuestros principales objetivos es concientizar al personal de salud para que podamos notificar adecuadamente este tipo de intoxicaciones, y si tenemos duda, poder abocarnos a nuestro número institucional, que más adelante se lo vamos a ir proporcionando. Ahora, para hablar de intoxicaciones, generalmente es importante definir conceptos básicos como la toxicocinética. La toxicocinética, en este caso del fósforo de aluminio, la exposición principalmente va a ser por inhalación o ingestión de este plaguicida, seguida de la absorción, que generalmente va a ser dérmica, gastrointestinal e inhalatoria. Para hablar un poco de la absorción dérmica, hay que mencionar que la piel actúa como un órgano de barrera, y que si este está íntegro, no vamos a tener como tal una intoxicación por absorción dérmica. Ahora, hay que quedar claro que la pastilla de fósforo de aluminio, al entrar en contacto con la piel y al tener contacto con el pH de la piel, esta sufre una hidrólisis, lo cual va a liberar gas fosfina. Este gas fosfina nosotros lo vamos a inhalar. Entonces, como tal, una exposición dérmica es muy poco probable y es baja. La absorción gastrointestinal y la inhalatoria son las dos principales formas de absorción, ya sea por los intentos suicidas que ingieren la pastilla de fósforo de aluminio. Esta, al entrar en contacto con el ácido del estómago, pues genera una reacción rápida de producción de gas fosfina, lo que va a conllevar una falla multiorgánica, y la inhalatoria, que es la principal fuente de exposición. Tiene una distribución amplia, rápida, a nivel del hígado, riñón, corazón y cerebro. Además tiene un metabolismo, se acumula a nivel principalmente endotelial, sobre todo en los neumocitos, en el hígado, en el sistema cardiovascular, en el sistema renal y en el sistema respiratorio, y la eliminación principalmente va a ser a través de los pulmones por la respiración, y en un bajo número de porcentaje a través de la orina. En base a la toxicocinética de la eliminación, es que nosotros como SEATOX estamos recomendando el tratamiento que ya más adelante se lo vamos a mencionar, que es la ventilación mecánica invasiva preventiva. Ahora, según datos, la vida media en el cuerpo humano del fósforo de aluminio va entre las 48 a las 72 horas. La toxicodinámica, traigo de representación un esquema que lo hice. Tenemos el fósforo de aluminio, que pasa a gas fosfina mediante la reacción de hidrólisis, y principalmente va a atacar a nivel celular, específicamente de la mitocondria y del endotelio. En la ingestión del fósforo de aluminio existe una interacción con el ácido estomacal, el ácido clorhídrico, y esta va a tener una rápida absorción a nivel del tracto gastrointestinal, inhibiendo el citocromo C, teniendo efectos dañinos para la mitocondria. Hay una falla en el sistema de respiración celular,
y va a generar la formación de especies reactivas de hidrógeno, lo que va a conllevar en un daño o en una injuria de la capa lipídica de la célula. Y básicamente, y este otro esquema que les traigo más ejemplificado, tenemos el fósforo de aluminio, podemos observar arriba del esquema de la imagen, la reacción del fósforo de aluminio pasa a fosfina, que se representa como pH3. Esta entra a la célula, va a interactuar, como es una toxina protoplasmática, al ser un radical altamente reactivo, puede iniciar un ataque nucleofílico y reducir enzimas vitales. Esto principalmente va a interactuar con los complejos mitocondriales del 1 al 4, va a generar especies reactivas de oxígeno, va a disminuir más del 70% del ATP, que es el encargado de la energía celular, va a realizar una disfunción mitocondrial y por último vamos a tener una muerte celular. Por otra parte, también la fosfina actúa sobre el núcleo, daña el ADN e igual vamos a tener un daño o muerte celular. A nivel endotelial, esta va a actuar disminuyendo a nivel pulmonar de los neumocitos, va a disminuir el factor surfactante, disminuye la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, va a disminuir la permeabilidad de la membrana, genera un edema pulmonar agudo y por último vamos a tener un paciente con insuficiencia respiratoria aguda que conlleva una hipoxia. La fosfolipasa y radicales libres también van a actuar a nivel del corazón, generando una pericarditis o miocarditis. Eso va a conllevar a un shock cardiogénico más una hipotensión refractaria, y lo que va a conllevar a un paro cardíaco o incluso arritmias y paro cardíaco. A nivel hepático, pues diástasis hemorrágica y una insuficiencia renal aguda por daño endotelial capilar renal. Entonces, el cuadro clínico, Goodfriend nos menciona que las manifestaciones clínicas van a depender de las dosis ingeridas, de la vía de entrada y del tiempo transcurrido desde la exposición. Traigo acá un esquema, un cuadro en donde vamos a conglomerar todos los síntomas que puede presentar este paciente. Es importante mencionar que este cuadro clínico se va a instalar de forma rápida, más o menos de 2 a 3 horas. En un inicio, el paciente puede llegar con signos vitales normales, pero posteriormente se podrá encontrar con una taquicardia, con una hipotensión, puede encontrarse taquipnéico y predominantemente con la halitosis que tiene como peculiaridad este fósforo de aluminio. En el sistema nervioso vascular, pues hay defectos de conducción, pericarditis, disfunción ventricular, hipotensión y shock refractario, lo que ya habíamos mencionado. El sistema nervioso central es igual, un síndrome de estrés respiratorio, efusiones pleurales, edema pulmonar, a nivel gastrointestinal, una esofagitis, una fístula traqueoesofágica, falla hepática, ascitis. Generalmente esto a nivel metabólico conlleva una acidosis metabólica y desequilibrios electrolíticos como hipocalemia, hipomagnesemia e hipermagnesemia. A nivel del sistema nervioso central, pues, se puede manifestar como cefalea, parestesia, ataxia, tremor, incluso se han descrito convulsiones. A nivel general, hemólisis, ¿verdad? Y pancreatitis y rhabdomiólisis. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de esta intoxicación? Principalmente por la historia clínica, el examen físico y la característica particular de este fósforo de aluminio, que es la halitosis. Es la que nosotros vamos a, son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para hacer un buen diagnóstico clínico. La historia clínica debe de ser completa, debe de abarcar antecedentes personales, si es primera vez del intento suicida, en el caso que lo fuera. El examen físico pues debe de ser un examen físico completo, cefalocaudal de preferencia, y siempre tener en cuenta la halitosis. Antes de pasar al tratamiento, podrían preguntarse, ¿existen pruebas confirmatorias de este tipo de intoxicación? Sí, realmente existen pruebas confirmatorias para intoxicación de fósforo de aluminio. ¿Las tenemos ahorita a disposición en nuestro país? No.
¿verdad? Existe una prueba colorimétrica positiva que se utiliza con el papel nitrato de plata, que esto entra en contacto con el contenido gástrico o el aliento exhalado, pues se va a tener de color negro y es positiva para fósforo de aluminio. Existe otra prueba también de molibdato de amonio que forma precipitados color amarillo canario y también cuando hay esas formaciones también es positiva a intoxicación por órganos fosforados y la cromatografía de gases. Realmente el tratamiento para esta intoxicación no debe de demorarse y no hay que esperar una prueba diagnóstica para nosotros poder dar el manejo. Basta con tener el paciente, la historia clínica, el examen físico, los hallazgos y la halitosis para poder empezar a dar el tratamiento. Ahora, como diagnósticos diferenciales, tenemos las intoxicaciones por otros plaguicidas, como es la intoxicación por órgano fosforado o una intoxicación por butiridina. Realmente existen características propias o síndromes tóxicos propios de cada intoxicación, por lo cual hago énfasis siempre en el hallazgo, el examen físico y la historia clínica. Para hacer un tratamiento, nosotros nos basamos, con el objetivo del tratamiento del paciente intoxicado, nos basamos en disminuir la absorción del tóxico y aumentar la eliminación. Para este tipo de intoxicaciones no existe un antídoto específico que nosotros vamos a administrar y el paciente ya va a resolver, sino que se maneja mediante los objetivos, disminuyendo la absorción, aumentando la eliminación, siempre teniendo en cuenta el ABC principalmente. Y a esto se le puede sumar el DE, ¿verdad? Que es la permeabilidad de la vía aérea, generar un buen patrón respiratorio, asegurarnos de una buena circulación, asegurarnos de un cuidado neurológico y la exposición en este caso, porque se ha descubierto o existe evidencia de que puede haber intoxicados por exposiciones ambientales, en este caso de la industria. Algo muy importante que hay que mencionar y que, bueno, debo de mencionar, antes de iniciar el tratamiento de este paciente, cuando nosotros sospechamos que es un fósforo de aluminio, el personal tratante, personal de salud tratante, debe tener las precauciones universales para evitar así una contaminación secundaria o evitar nuestra propia contaminación. El uso de guantes, gafas protectoras y mascarillas, principalmente N95, o incluso si tenemos otro equipo de protección personal, va a ser necesario porque existe la evidencia y como por las características de que es un gas altamente volátil, nosotros podemos estar aspirando el fosfuro o la fosfina y más adelante podemos presentar signos de intoxicación. Entonces, una de las recomendaciones que como CIATOX hacemos y lo que realmente nos ha dado buenas esperanzas ante esta intoxicación es una forma de descontaminación, ayuda a disminuir la absorción y a eliminar la eliminación en la ventilación mecánica invasiva. Preventiva. Esta ventilación, pues, nosotros no vamos a esperar a que el paciente tenga un Glasgow de 9 o más bajo, no vamos a esperar a que el paciente tenga una evidente distrés respiratorio, tampoco vamos a esperar a que el paciente, pues, entre en un shock y se complique más para ventilar. Si existe la evidencia o la sospecha de que sea una intoxicación por fósforo de aluminio, existe la evidencia física, la litosis, ese paciente lo tenemos que ventilar para acelerar la eliminación, disminuir la absorción. Los ajustes del ventilador y las configuraciones van a estar dependiendo de las necesidades y condiciones del paciente. Generalmente, pues, se utiliza una frecuencia respiratoria de al menos 20 por minuto con un pic de 3 a 5 y un volumen tidal de 4 a 8. Pero como les vuelvo a mencionar, las configuraciones van a ser dependiendo de las necesidades del paciente. Otra de las recomendaciones de descontaminación en caso de ser una exposición oral es el lavado gástrico.
siempre y cuando sea a la primera hora de que el paciente llegue, del tiempo transcurrido de la exposición. Ahora, me podrían preguntar, ¿por qué vamos a realizar primero la ventilación mecánica, vamos a asegurar la vía aérea y después vamos a hacer el lavado gástrico? Porque uno de los objetivos del tratamiento es precisamente lo que ya les había mencionado, es acelerar la eliminación y disminuir la absorción, y eso lo vamos a hacer solamente por la ventilación mecánica. Ya una vez el paciente ventilado, estable, sedado, con una buena permeabilidad de la vía aérea, podemos realizar un lavado gástrico siempre y cuando sea a la primera hora. Nosotros aquí en nuestro país realizamos el lavado gástrico con solución salina, agua estéril, siempre teniendo en cuenta la buena técnica para la colocación de sondas nasogástricas y asegurándonos que realmente está en el estómago, y haciendo una aspiración primero y después hacer los intercambios hasta que el líquido claro. Existen estudios internacionales que sugieren hacer un lavado gástrico con permanganato de potasio y sulfato de magnesio. ¿Por qué razón? Porque se dice que esto va a oxidar la fosfina y va a impedir que se siga librando. Existe otro estudio también que dice que el bicarbonato de sodio al alcalinizar el ácido gástrico, pues nosotros podemos impedir que se siga generando más gas fosfínico. Y un estudio de la India ha manifestado la utilización de aceite de coco porque este crea una barrera protectora a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, esos son solamente estudios que realmente nosotros aquí en el país no lo hacemos. Nosotros hacemos el lavado gástrico convencional, ¿verdad? Pero es importante mencionarlo porque es uno de los avances que ha tenido la ciencia, la medicina, para este tipo de intoxicaciones. El carbón activado para este tipo de intoxicaciones también se debe utilizar siempre y cuando no haya restricciones o alguna contraindicación. El carbón activado se utiliza a dosis, en este caso, de 1 gramo por kilo de peso en dosis o el número de 1, seguido de un catártico que generalmente el que tenemos más a disposición es la lactulose. Se utiliza siempre dentro de las primeras 2 horas de la intoxicación. Las medidas de soporte de este paciente van a ser monitoreo de signos vitales, monitoreo del electrocardiograma, mantener soporte de funciones vitales, mantener una presión arterial sistólica por arriba de 90 y garantizar un acceso venoso. Idealmente, catéter de vena central. ¿Por qué pongo idealmente? Porque en muchos establecimientos, por diferentes motivos, a veces no contamos con el personal calificado para realizar técnica, por alguna razón, pues, falta de insumos. Entonces, eso no debe retrasar el tratamiento y se debe de garantizar por lo menos 2 accesos venosos periféricos de gran calibre para empezar con las medidas de sostén. Mantener siempre una buena diuresis, ¿verdad? Y la utilización de los expansores de volumen. En este caso no hay que esperar a que el paciente ya esté chocado para iniciar con los cristaloides, ¿verdad? Generalmente se utiliza a razón de 2.500 cc por metro cuadrado de superficie corporal, y esto pues nos permite tener una buena presión y una buena diuresis. El uso de dopamina, dobutamina o norepinefrina también se debe utilizar a dosis bajas y a disposición del establecimiento de salud. Siempre tener en cuenta mantener una diuresis de 0.5 a 1 ml kilo hora. Eso quiere decir que nos vamos a llevar un control de la diuresis, balance hídrico, sonda ureteral, ¿verdad? ¿Cuáles son el manejo de las complicaciones? Principalmente estas intoxicaciones conlleva a pericarditis, que la podemos tratar con hidrocortisona, 500 miligramos endovenosos, y después continuar con una dosis de 250 miligramos endovenosos cada 6 horas. Ahora, si no tengo hidrocortisona, puedo utilizar dexametasona o metilprednisolona a dosis equivalentes siempre por 5 días. Para la bradicardia, se recomienda utilizar la atropina a dosis respuesta y valorar el uso de marcapasos temporalmente. Si tenemos presencia de un edema pulmonar, pues siempre vamos a asegurar el balance hídrico
vamos a asegurar la presión arterial y, de ser necesario, podemos utilizar un diurético para disminuir la sobrecarga de volumen, en este caso la furosemida. Para el manejo de convulsiones, diazepam a 10 miligramos endovenosos de cada 5 a 10 minutos, dependiendo de la evolución del paciente, e incluso se puede controlar con un fenobarbital. Ahora, existen tratamientos o fármacos que se pueden utilizar como tratamiento alternativo, como la N-acetilcisteína y el sulfato de magnesio. ¿Por qué razón se pueden utilizar? Por las propiedades antiperoxidantes y barredoras de radicales libres que se generan, si nosotros recordamos el mecanismo de acción, que se generan cuando entra en contacto con las células. Ahora, la N-acetilcisteína la podríamos utilizar, según Goodfrank, 140 miligramos por kilo en una infusión endovenosa como dosis de carga, y continuar con 70 miligramos por kilo de peso endovenoso cada 4 horas hasta completar 17 dosis. Ahora, en algunas ocasiones nosotros podemos tener N-acetilcisteína y las podemos conseguir en sobrecitos. Esos son unos sobrecitos, no voy a decir la marca comercial, pero algunos vienen de 600 miligramos. Entonces ahí podríamos pasarla vía oral por medio de la zona nasogástrica, siempre a razón de 140 miligramos por kilo de peso, y las de mantenimiento 70 miligramos por kilo de peso hasta completar siempre las 17 dosis. El sulfato de magnesio, que está indicado porque disminuye también, aparte de ser un agente antiperoxidante, disminuye también las arritmias cardíacas, casi en un 50%, y la mortalidad. Entonces se utiliza a una dosis de carga de 1 gramo, se diluye en 200 ml de suero dextrosado al zinc, y ese se debe pasar en 30 minutos. Eso es la dosis de carga, pero en el primer día se utiliza en dosis de mantenimiento de 6 gramos en 250 ml de dextrosa al 5, y eso se va a pasar por 24 horas. Al segundo día se va a utilizar 4 gramos, siempre en 250 de suero dextrosado, y eso se va a pasar por 48 horas. La vitamina C y la vitamina E también se han descrito propiedades detoxificantes y barredoras de radicales libres, en cual se podría utilizar a razón de vitamina C cada 8 horas 1 gramo, y la vitamina E 400 unidades cada 12 horas. La trimetazidina, tiene unas propiedades de que mejora el ATP, va a proteger la célula ante el esquema y va a disminuir la acidosis intracelular. Y esta se puede utilizar en 60 miligramos y luego en 20 miligramos por 3 días. La silimarina, al igual, va a disminuir la peroxidación lipídica y se puede utilizar a razón de 30 a 50 miligramos por kilo día. Y esta también va a disminuir las concentraciones de óxido nitrósico, que es la membrana celular endotelial. Ahora, existen estudios no tan recientes, realmente esto es a partir del 2018 que encontré, que algunas investigaciones preliminares sugieren el beneficio del tratamiento con dosis altas de insulina. Hay un estudio en la India, ya lo pueden observar, grupos de insulina potasio en infusiones como tratamiento de intoxicación por púrpura de aluminio, que ellos recomiendan dosis de carga de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de insulina regular, siempre teniendo como objetivo los niveles de glucosa en sangre de 150 a 200 miligramos por decilitro, teniendo el control sérico de potasio, y ellos en sus conclusiones nos dicen que el tratamiento con infusión de glucosa, insulina o potasio se asoció con una letalidad hospitalaria significativamente menor en comparación con la atención del apoyo solo. Esta se asoció a una mayor duración de la estancia intrahospitalaria, pero hubo una menor necesidad de ventilación bucal. Este tratamiento nosotros aquí en el país pues realmente no lo estamos practicando. Necesitamos más evidencias para poderlo tomar en cuenta, pero sí es muy prometedor, ¿verdad?, para el paciente. Asimismo, pues este tratamiento con insulina también se utiliza como intoxicaciones por betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio. Entonces, ese estudio es un estudio piloto prospectivo de etiqueta abierta. Realmente es muy prometedor y hay que seguir investigando para poderlo contemplar
en utilizarlo aquí en nuestro país. Generalmente, como ya les había mencionado, lo que nosotros nos ha funcionado es la ventilación mecánica preventiva, por lo menos por 3 días. Ya hemos tenido casos de éxito. Ahorita estamos trabajando en la documentación de esos casos para el reporte y más adelante pues se los vamos a ir mostrando para que puedan ver las evidencias de nuestro tratamiento. Los criterios de alta, pues la resolución de complicaciones. En los intentos suicidas es importante, antes de dar el alta al paciente, la interconsulta con psiquiatría. En la promoción y prevención, pues la restricción de las ventas, que es un problema muy grande porque no existe una restricción como tal. Seguir las instrucciones de uso y el adecuado almacenaje y el etiquetado. Me despido siempre con esta frase que la intoxicación por fosfuro de aluminio es una emergencia médica grave que requiere una intervención rápida y efectiva. La detección temprana, el manejo adecuado de las complicaciones y el apoyo de un equipo interdisciplinario son fundamentales para mejorar los resultados de los pacientes afectados. CIATOX está trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, por cualquier duda, como el manejo y dudas sobre la notificación de este tipo de intoxicaciones. Agradezco mucho la atención prestada y estoy disponible para cualquier consulta adicional. Muchas gracias por su tiempo.